Sinaloa, retos y futuros de una sociedad cambiante, y en esta ocasión con la mesa de pobreza, desigualdad y empleo estará siendo moderada por el maestro Elmer Mendoza, miembro y presidente del Colegio de Sinaloa. Se encuentra con nosotros el doctor Isaac Tomás Guevara Martínez, en representación de la diputada Verónica Batiz Acosta, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo del Congreso del Estado. Nos acompaña el maestro Huitzol López Apodaca, subsecretario de Fomento Económico, y en representación del licenciado Javier Arjona Coppel, secretario de Economía. Nos acompaña el licenciado Leobardo Díaz Martínez, presidente del Colegio de Economistas. Y nos acompaña también el doctor Manuel Ángel Rodríguez Edesa. Él es el coordinador del doctorado en Gobiernos Locales y de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Occidente. Bienvenidos. Estaba también contemplada la doctora María Teresa Guerra Ochoa. En cuanto ella se incorpore, le daremos también la bienvenida. Gracias a todos. Muchas gracias, licenciada Guerrero. Muchas gracias. Muchachos, pues gracias por estar acá. Sí, gracias, muchas gracias. Y también gracias a ustedes que aguantan y que, bueno, que tienen interés en este asunto. Fíjense que en la mesa anterior, creo que por primera vez se dijo que nosotros también teníamos un problema de pobreza. Sí, porque, bueno, dentro de todo la clase de Estado que somos, como que sí, tenemos algo que tiene que ver con eso, que es lo que tiene que ver con esta mesa, y desde luego el tema de la desigualdad, que es un fenómeno que es fácil de explicar, pero no es fácil de comprender. Y claro, el tema del empleo, que ya sé que es uno de los asuntos más difíciles que hay en este mundo, y, es decir, no solamente en México, y también que siempre al menos yo siempre decía que si no teníamos ese problema, que solamente teníamos lo permitido, que era como el 3% de desempleo, pero por eso es que es mucho más alto. Ya aquí los expertos deslizarán algún dato que tenga que ver con eso, ¿no? Bueno, me da mucho gusto recibir a esta mesa, a los que conozco del lugar de la Tomás, y a los que no conocía, pues también me da mucho gusto verlos y que estén dentro de este tema. Y bueno, esperemos que llegue Tere, que Tere siempre pues está metida como en mil cosas, y a ver si se puede escapar por ahí para que venga a compartir con nosotros. Bien, pues entonces voy a empezar con el doctor Manuel Ángel Rodríguez, que es el coordinador del programa posgrado de la Universidad Autónoma de Occidente, y nos da mucho gusto que esté acá, doctor. Adelante. Gracias. Paso aquí. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí esta mañana, bueno, ya casi mediodía. En verdad, para mí era muy importante estar aquí, maestro Elmer. Era muy importante estar aquí porque hace mucho tiempo vengo diciendo esto que voy a decir hoy. Debo decir que ya fui, lo dije a Colombia, y ellos ya lo asimilaron y lo tienen ya en su mano, y casi me dijeron derechos de autor, pero no, es mío. Ojalá y podamos entender lo que quiero decir, y como decían en la mesa anterior, que afortunadamente me tocó llegar y escuchar algunas de las participaciones, podamos hacer sinergia, porque es muy necesario que se haga, que se logre, sobre todo en estos momentos en que tenemos un gobernador que está comenzando y que puede aprovechar esa sinergia, tomar esa bola y lanzarla de home run. Me hubiera gustado, Tere, nuestra secretaria, me hubiera encantado que estuviera el secretario de Economía. De hecho,
traía ahí yo ya la idea de, si lo veo, le voy a decir. Pero le voy a decir entonces también a su secretario. Yo soy académico y quiero que en esa idea vean y escuchen mi presentación. No es política, al menos no partidista, y no tiene nada que ver con ninguna cuestión de filia o de fobia. Solamente, únicamente académica. Miren bien. Me hubiera gustado haber podido proyectar, traigo algunas gráficas. Voy a tratar de leer las pocas que puedan entenderse sin que se vean. Pues de alguna manera yo trataré de explicárselas. Si durante los últimos 40 años, oigan bien, 40, porque luego decimos 36, 40 años, ha habido una infinidad de programas sociales para combatir la pobreza, y esta continúa. Es más, en algunos casos ha aumentado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es interesante esa pregunta. Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que ustedes pudieran pensar. ¿Saben por qué? Porque efectivamente ha habido programas sociales, pero no ha habido política social. Es totalmente diferente. Los que nos dedicamos a la academia y sobre todo trabajamos políticas públicas, entendemos que una cosa son los programas y otras cosas son las políticas públicas. Ciertamente, las políticas públicas se van a traducir en programas, en proyectos, en acciones, pero no todos los programas, todos los proyectos o todas las acciones son políticas públicas. Esto es algo muy importante que tenemos que captar. Una política pública tiene que resolver o intentar resolver un problema, y lo hablo en este caso desde las causas. No estamos queriendo atender los efectos, que regularmente es lo que hacen los programas. Nosotros en México creo que hemos avanzado un poco, a pesar de lo que mencioné. Tenemos una manera de pedir, perdón, de medir y de pedir también, por cierto, me ganó el subconsciente, de medir la pobreza, que creo que por esa parte estamos ya salvados, al menos en la idea de cómo medir la pobreza. Nosotros tenemos, y adelanto que yo voy a hablar más de pobreza, la desigualdad y el empleo lo considero obviamente inherente, por cierto. Tenemos una forma de medir que se le conoce como multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que además del ingreso, que es importante, de hecho es el más importante de antemano dentro de la medición, pues están consideradas otras cuestiones que se les conoce como los rezagos o carencias sociales. Por ejemplo, el rezago educativo, el rezago en el acceso a la salud, a la alimentación, al acceso a la seguridad social, a los espacios de vivienda y de una vivienda digna, por cierto, entre otras cosas adicionales como la cohesión social. De hecho, hasta introducimos ahí la idea de qué tan lejos estamos del pavimento. Bueno, creo que es un elemento también que es importante. Es decir, esta pobreza multidimensional no tiene escapatoria. Nosotros podemos, si verdaderamente sabemos cómo medirlo, saber si efectivamente estamos superando, ¿no?, los problemas de pobreza y de vulnerabilidad, porque la pobreza la relacionan en este caso más por el lado del ingreso y lo vulnerable más por el lado de las carencias sociales que mencionamos. De esta manera, entonces, se tienen 4 categorías básicamente para medir la pobreza. Se habla de que estamos en situación de pobreza cuando hay una carencia social y además no se tiene un ingreso suficiente para satisfacer una canasta, diríamos, ordinaria, no la canasta básica. O sea, una canasta ordinaria que incluye luz, agua, otras cuestiones más. Se habla de pobreza extrema cuando, además
de carecer, pero en este caso no de una, sino de las tres, o de al menos tres carencias sociales que mencionaba, de esas que ya dije, no se tiene el ingreso suficiente para una canasta básica. Recordemos que la canasta básica últimamente el presidente la agrandó un poco y ahora son 24 productos por lo menos, pero no se tiene entonces para cumplir o para cubrir esos 24 productos en esta canasta básica. Y vulnerables, pues ya lo comentaba, vulnerable por carencias sociales cuando presenta al menos una carencia social pero tiene ingreso. Y vulnerable por ingresos cuando es al inverso. Ahora bien, de esta manera el Coneval, que es la institución que de alguna manera el organismo nos ayuda a medir esta pobreza, pues ha hecho mediciones a lo largo de los años. Ha generado indicadores, índices y nos ha medido. De esa manera, resumiendo, pudiéramos pensar, para más o menos dimensionar, tenemos los pobres por ingresos y pudiéramos tener los pobres por carencias sociales o una mezcla. Pero también hay otro dato u otra forma de medir la pobreza que últimamente se está usando, sobre todo en las encuestas que se hacen, que tiene que ver con la pobreza laboral. Esto significa, es parecida a la del ingreso, nada más que en el caso del ingreso es todos los ingresos que puedas percibir por donde sea. Pero en el caso de la pobreza laboral es que tu trabajo no te alcance para comprar la canasta básica. Entonces esa todavía, diríamos, trabajas pero no te alcanza. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos en realidad? Miren, eso es lo que hubiera querido que vieran. De 2008 al 2000, me voy a ir de una vez hasta lo último, al 2020, nosotros pasamos de una pobreza general, o sea, vamos a empezar por ahí, la pobreza multidimensional, que incluiría todo, 2008, del 44.4% al 43.9%. ¿Cuál es la diferencia? 0.5. O sea, ni siquiera un punto hemos disminuido en todos estos años. Si le sumamos además lo que ya mencioné, no tenía datos para eso y yo como investigador no puedo dar cosas que no se sostengan. Al menos desde el 2008 y el 2020 solamente hemos logrado disminuir medio punto la pobreza. ¿Verdad? Si la dividimos entonces en la pobreza moderada, que ya mencionábamos, es aquella que compra la canasta, al menos la elemental, pero la otra no tanto, hemos pasado del 33.3% al 35.4%. Aquí diríamos, no solamente no ha disminuido, sino aumentado. Del 33 al 35. La pobreza extrema, ahí buena noticia, del 11 ha pasado al 9. Hemos disminuido 2%. La vulnerable por ingreso, en este caso solamente midiendo el ingreso, ojo, ha pasado del 4.7%, señor secretario, y eso dígale a nuestro secretario, del 4.7% al 9%. Algunos está bien ahí. Las carencias sociales, estas que mencionábamos, en términos generales, hemos pasado del 32 al 24. En términos generales, las carencias sociales, decíamos, agua, luz, vivienda, han disminuido. Ahí tenemos un buen dato. Pero si las vemos desgranadas, el rezago educativo pasó del 21.9 al 20, o sea, prácticamente nada más libramos un puntito de rezago educativo. En 2008 para el 2020, ayúdenme, son 12 años. 12 años, ¿no? En salud, 38.4 a 28.2, ahí estamos mejor. Ahorita estaba el doctor hace rato aquí. Seguridad social, 65 pasó a 52. Vivienda del 17 pasó a 9. Ahí vamos bien. Servicios básicos, del 22 pasó al 18, 4 puntitos.
Y la alimentación nutritiva y de calidad, por cierto, del 21 subió la pobreza de alimentación nutritiva al 22.5. Es decir, en resumen, pues dos para allá, dos para acá, pero el promedio básicamente pues es el mismo. No hemos avanzado. Ahora bien, el último dato que pude rescatar, que hasta lo tuve que poner en un WhatsApp porque no hay manera de bajarlo, es esto que yo llamaba la pobreza laboral. O sea, que el empleo no te alcance para comprar ni siquiera la canasta básica. Bueno, el último dato, que fue de septiembre de este año, nos menciona que básicamente es el 38.3% de la población que está en esa condición. Creo que es un dato alarmante. ¿Cómo andamos en Sinaloa? Bueno, déjenme que les diga, y por eso también yo quiero aprovechar al gobernador, yo y mis alumnos, y mi doctorado, y mi universidad, y todo lo que nosotros podamos hacer para el colegio y para quien guste, está a disposición de manera voluntaria. El gobernador Rocha, en sus últimos 2 años, porque estamos midiendo hasta el 20, ¿no? Diríamos que ha habido ciertas cuestiones importantes. Primero vamos a ver el general. Del 2008 al 2020, la pobreza general, es el dato que estamos tomando, pasó del 32.4 al 28. O sea, sí ha disminuido, en este caso, un 4%. Ahora bien, pero voy a hacer un paréntesis. De hecho, en el 2018 había 31% y ahora hay 28%. O sea, ese 4% de alguna manera está en estos 2 últimos años, en el caso de Sinaloa, esta pobreza general a la que me estoy refiriendo. Claro, el problema está que cuando ya empezamos a desgranar, volvemos a caer en el mismo problema. Voy a poner los datos. De 2016, que es el dato que tengo, al 2020, se redujo la pobreza en términos generales también, ya lo comenté, en ese 4%, y si la comparamos entre el 2018 y 2020, en un 8% de hecho, la pobreza general. La pobreza moderada se redujo en un 4.9% y de alguna manera también en el 2018 al 2020 hasta en un 9%. ¿Cuál es el problema? Que la pobreza extrema en ese periodo, del 2016 al 2020, pasó del 1.7% al 12.7%. ¿Qué está queriendo decir esto sin que yo todavía lo pueda investigar a fondo? Pues que posiblemente estamos haciendo la tarea en apoyar ciertas carencias sociales, pero en el asunto de los ingresos, de las cuestiones que nos ayudarían a efectivamente salir de la pobreza, siento que todavía hay algo que tenemos que hacer ahí. Como decíamos al principio, consideramos que se tiene que hacer una política social, no solamente programas sociales. Las políticas sociales deben de traducirse ciertamente en programas, pero no todos los programas son políticas sociales, ya lo decíamos. Una política debe de partir de un diagnóstico para ubicar las causas del problema, luego hay que valorar las alternativas de solución, luego la selección de la que sea la más adecuada, implementarla, darle un seguimiento, evaluar su desarrollo y al final, obviamente, evaluar el resultado final. Pero ojo, de la política, no del programa. Ahí hay un error también. De repente decimos, no, el 70 y más sí se está entregando. Y yo les pregunto, ¿y en qué impactó a la política en un momento dado, supongamos que fuera del bienestar, del desarrollo, de lo que ustedes quieran? Es decir, si valoramos solamente el programa, podemos perder de vista la intención de la política. ¿Estamos? Entonces yo lo que los invito es a eso, a que hagamos política social, no programas sociales. Hay que establecer indicadores y subindicadores de medición que nos ayuden a ir dándoles ese seguimiento a esas políticas sociales. He dicho siempre, por cierto, que la mejor política social, ¿cuál creen que es? Pues el empleo. El empleo no es una política económica. Yo no sé si ahorita mi profesor me va a corregir porque él fue el profesor mío.
el empleo, en este caso, en el caso de México, es la mejor política social que puede haber. Y en América Latina también, eso fue decir a los colombianos. ¿Y saben qué? Entonces, nosotros ocupamos generar esos empleos para efectivamente reducir la pobreza. Porque si no, no lo vamos a lograr. Hay 40 años en los cuales estamos igual. ¿Estás de acuerdo? Y con todo respeto, no quiero leer los 2 últimos años a nivel federal, ya los leí a nivel local. Pero bueno, ¿qué se ocupa hacer? Sinergia. Necesitamos que todos nos integremos, y yo en lo personal, ya lo dije, y el doctorado, acá está una de mis alumnas, por cierto, muy capaz, estamos dispuestos a hacerlo. Miren, hacía mucho tiempo en la prepa, yo hablaba de un concepto que hoy ya lo usan, pero no lo usan, al menos como yo lo contemplo, el desarrollo regional integral. ¿Qué era eso? ¿Qué decía yo? Yo soy de Cozalá, y en el desertero se me ocurrían cosas, y yo decía, ¿cómo le hago para que Cozalá se conecte y pueda desarrollarse? Me acuerdo que en una ocasión le dijo un presidente, oye, presidente, ¿cómo le haremos para que Cozalá se desarrolle? Pues vamos todos para Culiacán. En realidad, ocurre lo que sí. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, entre comillas, se implementan más en las zonas que de alguna manera son más promisorias. Pero eso no es política pública y menos desarrollo regional. El desarrollo regional en el concepto no es juntar a los iguales. No tiene caso que juntemos a Moches con Culiacán y luego Culiacán con Mazatlán. Pues eso ¿para qué me ayuda? Tampoco me ayudaría a juntar a Cozalá con San Ignacio. Pues diría mi mamá, un pobre más un pobre, 2 pobres. Y por cierto, un rico más un rico, pues 2 ricos. No, aquí de lo que se trata es que juntemos al rico con el pobre. Se trata de integrarnos en una palabra que yo uso y que le llamo complementar. No necesitamos lástima, no. Necesitamos complementarnos. Algo debe de tener Cozalá, algo debe de tener San Ignacio, señor subsecretario, algo debe de tener Concordia, que en un momento dado lo puede ocupar. Ojo, si no Culiacán, por cierto, y Mazatlán, incluso Sinaloa, incluso México, China. Ahorita estamos en el momento de la globalización y con un clic yo mando cualquier producto a cualquier lugar del mundo. Que por cierto, debo decir algo, no le tengamos miedo a la globalización, no es la mala de todas las cosas. No, al contrario. Nada más que tiene que voltear la ecuación. No se trata de que de arriba hacia abajo vengan las cosas, sino efectivamente de abajo hacia arriba. Y entonces por eso yo utilizo en esta idea de desarrollo regional integral un concepto u otro concepto que ahí es donde yo me estoy refiriendo. Les vamos a ayudar si ustedes quieren, señor secretario o subsecretario. Los diagnósticos, 2 diagnósticos de las capacidades y potencialidades de los municipios y sus comunidades. ¿Estamos? Las universidades, hace rato decían, tenemos que lograr sinergia. ¿Cómo se conecta la universidad o la academia? Pues se debe de conectar. De hecho, la propuesta básicamente se llama, aquí la tengo, el desarrollo regional integral y el diagnóstico de las capacidades y potencialidades de los municipios y sus comunidades hacia una nueva gobernanza. ¿Y qué es eso? La inclusión de la cuarta hélice. ¿Cuál es la cuarta hélice? La academia. La academia tiene que entrar. Yo les digo, acabo de regresar de Colombia, me llevaron solamente por este texto que ellos leyeron, porque el gobierno se va a meter con la academia o la academia con el gobierno, como quieran, y le van a dar al desarrollo regional integral en Colombia, o al menos en Sincelejo, que fue donde fui a dar la conferencia. Entonces yo creo que lo podemos hacer, pero hace falta, voluntad, obviamente, y también que todos podamos cooperar. En lo personal, yo estoy a la mejor disposición. Miren, un último dato. Hace también mucho tiempo decía yo, oigan, el servicio social productivo, ¿qué es eso? Me decían, mira, el servicio social, los estudiantes están ahí, van y sacan copias, que no está mal, pero ¿por qué no los aprovechamos para de alguna manera, ellos que son una fuente importante de conocimiento, con la dirección, obviamente, por eso hablo de la cuestión esta de la sinergia y de la cuarta hélice, con el gobierno, la academia y los empresarios y el sector social, son las 4, sector social, academia, empresarios y el gobierno, pudiésemos entonces generar estos diagnósticos y unos planes para desarrollar estos lugares, o incluso el mismo Culiacán se puede desarrollar igual. No estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que necesitamos ayudarnos todos en una idea de complementariedad y no tanto
de alejarnos o apartarnos. Todo lo que hagamos que no tenga que ver con la posibilidad de generar un empleo no será capaz jamás, lo siento mucho, de resolver el problema de la pobreza. Eso se lo puedo firmar aquí y donde sea, y cuando sea. Necesitamos generar empleo. Y la única fuente que yo veo para hacerlo es, habrá muchas otras, pero por lo pronto la que yo propongo y veo es esa. Estos estudiantes, nosotros como academia, de alguna manera estamos obligados a hacer ese trabajo. Ellos están obligados a hacer un servicio social. Pues aprovechémoslo. No le vamos a suplir al gobierno su papel, al contrario. El gobierno va a conducir. ¿Estamos? Y hacemos convenios entre las universidades, entre la academia, perdón, el gobierno, la propia sociedad, que tiene que participar con diagnósticos comunitarios, y obviamente, pues también los empresarios. Alguien dijo aquí, lo dijo en la conferencia pasada, no solamente nos tienen que quitar, tienen que ponerlo también. ¿Estamos? Por ahí es donde yo veo una posible salida para que estos 40 años, ciertamente podamos tener otros 40, pero tal vez con un poquito más de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias por estar muy claro. Trabajo para todos. Bueno, el moderador original de esta mesa era José Ángel Pescador Osuna, que les mando un saludo y que me dijo que les recordara que son 10 minutos. Perdón, doctor, que no te dije, porque no me acordaba. Esos son 10 minutos por cada quien para que tengamos oportunidad de responder algunas preguntas de nuestro público. Muchas gracias. Bueno, Augusto, ¿qué te parece? ¿Sigues? Sí. El maestro Augusto López Apodaca, subsecretario de Fomento Económico, está con nosotros. Y bueno, adelante. ¿Quieres enviar algo? Como quieras. Este es el colegio de Sinaloa y... Adelante. Bien, desde la Secretaría de Economía, bueno, buenas tardes a todos, secretario, buenas tardes a todos, Elber, muchísimo gusto, a todos los invitados. Para no crear un debate de números, porque siempre hay otros datos, siempre habrá. Son del Colorado. Y yo los delineé, entonces ahí la vamos a llevar. En el tema de Sinaloa se habla que del 2018 más o menos al 2020 estábamos hablando de que actualmente se cataloga que hay alrededor de 74,000 personas menos en situación de pobreza, ¿no? Y ocupamos el 8º lugar con menos pobreza en México. Con el porcentaje, pues una situación de pobreza del 28.1% en el estado, se ubica en el 8º lugar con menos pobreza. Hay un punto de acuerdo en el tema de la pobreza, y es el tema, lo único que va a sacar del tema de la pobreza son 2 elementos importantes: buenos empleos y buena educación. Y no digo empleos y educación, digo buenos empleos y buena educación. Porque cuando no hay buena educación, no te van a dar empleo. Y hay un compromiso de la academia que más les vale moralmente dar una educación de primer nivel, porque nos hace menos competitivos, porque en estos momentos, lo decían muy bien, competimos a nivel global ya. Porque ahora el home office representa en temas de empleo alrededor del 15% de la generación de empleos, home office. Y ese home office puede estar en Chile, en Argentina, en Europa, en cualquier lado. Y las instituciones de educación privadas y públicas, porque nada más hay muy buenas y nada más hay muy malas, el compromiso que tienen que hacer con el tema de la educación es muy serio.
porque sí limita las oportunidades. Lo digo a alguien que yo vengo de instituciones públicas y también vengo de instituciones muy privadas. Y en ambas hay buenas y hay malas. En una me fue muy bien, otras me fue muy mal. En las que no volvería a entrar. Privadas hablo, ¿eh? Y públicas que digo, me ayudaron, me informaron mucho. Y la última que tomé, privada, no, es excelente. Cambió mi vida. Y efectivamente, yo no vengo de la pobreza extrema, pero sí vengo de una clase media-baja, en el cual ahorita puedo decir que soy clase media-media, ¿no? Ahí la llevo. Pero no podemos salir de eso sin educación. Voy a corregir, sin educación de calidad. Porque es esa educación de calidad la que me abre las puertas. Sin esa educación de calidad, no tengo puertas abiertas personas que no tienen título nobiliario como yo. Que no vienen del club de golf, sino vienen de crear coches y gallinas. Pensando en ese sentido, Carlos Llanos y Fuentes, me gustaba mucho, tuve el honor de conocerlo, fundador del IPADE, donde estudié, decía que había una gran diferencia entre ser pobre y ser miserable. La pobreza es el tema material, que tienes una condición material que te limita a ciertas acciones en temas de salud, bienestar, entretenimiento, comida, lo que sea. Y el miserable, que es aquel que se victimiza en el tema de la pobreza. Entonces, la educación y las instituciones públicas, los organismos públicos, tenemos que enfrentar la pobreza, pero no podemos hacer mucho por los miserables. Aquel que se victimiza en lo que es. Porque si en mi caso me hubiera victimizado en lo que yo no podía, entonces no logró nada, con todo respeto. Y yo lo puedo decir en prueba de palabra. Entrar al IPADE tampoco es que sea muy barato. Como si ya entraste al IPADE, padre, pues yo no tengo dinero, pues nunca tuve, entonces no tengo problema en entrar al IPADE, pues nunca he tenido. Ahí vemos cómo le hacemos. Pero la educación tiene que ver expresamente en ese nivel de confianza para no victimizarse. Y creo que el grave problema que tenemos en la pobreza, mucho en la pobreza, es la victimización. El ya no puedo, no, sí puedes. Tienes condiciones distintas. Y yo creo que como instituciones públicas, nuestra obligación como organismos públicos es, y lo ha hecho muy bien la secretaria Tere, es poner las condiciones en igualdad para todos. Porque entonces, cuando ponemos a definir el tema de la pobreza, nos damos cuenta que la pobreza es una condición del ejercicio de la libertad. Y ese ejercicio de la libertad tiene que ver con el tema de la equidad. Tiene que ver en que tengo las mismas oportunidades que todos, sea pública o sea privada. Esto es importante. Sea muy pública o sea muy privada. Tengo que tener la igualdad de condiciones para competir. Entonces, la persona que esté en condición de pobreza, creo que como gobierno lo que nos toca es democratizar las oportunidades para él, para que tenga el mismo nivel de acceso que todos pueden tener, tanto el del club de golf, tanto el de la colonia más vulnerable. La misma condición. Y la estrategia que hemos hecho en nuestra Secretaría de Economía es eso, poner la misma condición para que cualquiera pueda ver o vernos como funcionarios, que a veces nos creemos la octava maravilla, estas puertas abiertas, somos públicos, tenemos que atender a todos. Y dos, que puedan ver, que me dicen, quiero ver al tal empresario, pues darle las condiciones para que lo pueda ver. Ayer hay una persona que hace unas galletitas. Ya le ha cambiado bastantes en el nombre de las galletas, muy buenas. Y nosotros lanzamos una convocatoria que se llama Incuba TMX, donde hubo más de 1,200 personas que se inscribieron para emprender. Hablamos de jóvenes y también adultos. Y uno de los padrinos de la primera generación fue precisamente Luis Osuna, el director general o dueño del Panamá. Y estaba muy contenta porque esta señora visitó a Luis Osuna, la verdad sí cumplió su palabra y recibió a esta persona, que es un negocio nada, pequeñísimo, y le ofreció toda su estructura para apoyarlo en temas de publicidad, comunicación y venta de su producto. Bienvenido al ejercicio de la libertad. Entonces creo que las condiciones que tenemos que tener, y si pensamos en pobreza, es
el ejercicio de la libertad de querer estudiar donde yo quiera, la libertad de atenderme donde yo quiera. No estoy diciendo nada fácil, ¿va? Creo que hay un gran esfuerzo que hacemos las instituciones públicas o hacen instituciones públicas para darles a todos el mismo acceso, la igualdad que todos que todos queremos. Si no ponemos las condiciones, no habrá ese ejercicio. Entonces, creemos que los programas públicos, la función pública, lo que tenemos es, para enfrentar la pobreza, tenemos que poner las condiciones de igualdad. Eso es un primer punto. ¿Quieres verme? Me ves. Quiero tratar con una persona, lo tratas. Quiero entrar a un lugar, entras. Pero en el elitismo social que de repente vivimos, se va todo el desequilibrio. Tanto en la pobreza, tanto en la mujer, secretaria, que usted lo conoce muy bien, tanto en las personas que no tienen, que viven en distintas condiciones sociales o no tienen cierto título nobiliario, y eso te enfrentas. Por lo tanto, la educación debería o debe aumentar esa igualdad, y nosotros en nuestra política pública debe aumentar esa igualdad. Y en esa igualdad o en ese ejercicio de la libertad es lo que nosotros tenemos que ver cómo desde nuestra trinchera tenemos que entrar. La pobreza se enfrenta con la cooperación. Porque si no, vamos a quedar, como dice Platón, en el campo de las ideas. Muy buenas ideas, pero con todo respeto, de buenas ideas te lleva al infierno. De muy buenas intenciones. Quiero ayudar, y no hacemos. Nuestro nivel de participación social es pobrísimo. En Estados Unidos, una persona participa por lo menos en 3 o 4 organizaciones civiles o sociales. 4, 5. Nosotros en punto 5 estamos, creo que, en la lectura del libro. No participamos. Criticamos, decimos, y aparte decimos que las empresas tienen que dar lana, pero nosotros no damos ni un peso personalmente a nada. Ni al cajero que nos pide un peso para el tema de eso, ni lo hacemos. Entonces, ¿con qué corresponsabilidad hablamos en el tema del enfrentamiento a la pobreza si no empezamos desde el tema de la persona? Por lo tanto, somos hipócritas. Y eso precisamente lo decía Carlos Llano en ese punto. La buena dirección empieza por la buena acción del director. Tenemos que participar en conjunto. La riqueza en Silicon Valley no está por la intervención del gobierno, está por la cooperación de todos. Cuando me pasa el tiempo me dice, pero ¿cómo emoción? Ya voy a acabar. No. En la cooperación de todos. Perfecto. Todos se comparten las ideas. No hay egoísmos. Por eso son ricos. Por eso le va muy bien. Yo les preguntaría a ustedes, ¿a cuánto reciben para pedirles un consejo? A ese X. Es complicadísimo a veces que alguien te reciba aquí. Es más fácil que me reciba un buen empresario a veces fuera de Sinaloa que aquí. ¿Cómo es posible eso? No hay igualdad, no hay libertad, no hay ese ejercicio. Entonces, si aumentamos y todos nos unimos para ese ejercicio de libertad y todos tengamos acceso a todo, entonces la condición de pobreza tendría que cambiar y no tendría que venirse Cozalá, Culiacán, porque había la misma condición, pero no las hay. Entonces, el ejercicio, nosotros desde la Secretaría de Economía pensamos en abrimos muchos espacios y parece como de ingeniería. Vamos a hacer mucho networking porque está de moda. No, pues porque es con el networking lo vamos a conocer personas, con las relaciones públicas, te acerco a personajes con el que pueda hacer negocio. Y ayer me decía otra persona, un pequeño negocio, estoy muy contenta porque este producto nació en incubadora y hoy ya voy a vender en tiendas chata. Sí, porque te junté, te acerqué. Nosotros como estudiantes tenemos que acercar en esa parte. Tenemos un gran compromiso dentro de los programas en los que tenemos que seguir educando y formando. Uno de los programas más exitosos se llama Mujer Productiva, donde tenemos alrededor de 15 carretas donde venden productos exclusivos precisamente a la mujer secretaria, más de 300 mujeres beneficiadas, donde no solamente les damos el producto, ya están en procesos de capacitación para poder traer minimarcas. Sin la formación, van a seguir en la carreta y no se trata de crear personas pequeñas, se trata de hacer personas grandes que sepan que es posible ese ejercicio de libertad, que sepan que es posible. Y nosotros, desde esta posición de poder,
una llamada, un acercamiento. Sí es nuestra obligación ayudarlos a acercar. Entonces vas a ayudar que una persona que vendía una carterita de galletas, después la veas una espectacular con las super galletas que se venden en todo México. Si es posible, sí ayudamos a acercar. Las grandes clúster hubs de innovación no se dan por temas de dinero e inversión, sino se dan por sentido de cooperación. Yo les invito a que cooperemos. Y en esa cooperación, cada quien tiene un rol. Y ese rol es el que debemos estar participando precisamente para el desarrollo, en este caso, de más empleos y una mejor economía, y yo diría de una economía cooperativa. Muchísimas gracias. Y la educación de calidad de juntarse. Me hiciste que me recordara un cuento de Julio Cortázar que se llama Ecuménicos sine Dei, es decir, ecuménicos sin Dios. Y él dice ahí que no se explica por qué los empresarios pueden conversar, ponerse de acuerdo, avanzar, innovar, ir hacia adelante. Pero dice, pero se juntan dos comunistas y se despedazan, dice. Y eso me recordé, sí. Yo creo que los emprendedores tienen que unirse, y yo creo que Sinaloa tiene mucho potencial en personas que han tenido éxito y que pueden, como en este caso de la persona que fabrica galletas, bueno, ir hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, Tomás, querido, bienvenido. Bueno, sí tengo que decir que Tomás viene, no se parece nada, pero a representar a la diputada Verónica Batis Acosta, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo de nuestro Congreso. Tomás, así que adelante, amigo. Me da mucho gusto verte. Buenas tardes. Bueno, en nombre de la diputada Verónica Guadalupe Batis Acosta, agradecemos la invitación del Colegio de Sinaloa en el marco de su 30 aniversario, que se celebra con este importante foro denominado Sinaloa, Retos y Futuros de una Sociedad Cambiante, para analizar, entre otros, el tema de la pobreza, la desigualdad y el empleo desde la planeación y el desarrollo en este caso. Me da mucho gusto estar, maestro Elmer, en esta que fue una instancia con la que yo colaboré hace algunos años y que fue muy fructífera. Yo les agradezco, hasta un libro mío presentamos aquí, y siempre he estado muy agradecido por el colegio. Es relevante señalar que la Ley Estatal de Planeación para el Estado de Sinaloa obliga al Ejecutivo Estatal a elaborar una estrategia que le permita guiar la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, que planifique, conduzca, coordine y oriente la economía, regule y fomente las actividades económicas y organice un sistema de planeación democrático del desarrollo estatal que le dé solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y a la democratización política, social y cultural de nuestra entidad. Para este propósito, la Constitución Política del Estado de Sinaloa faculta al Ejecutivo Estatal para proponer los procedimientos que debe contener el sistema estatal de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. En los últimos años, esta reforma metodológica, la presentación y elaboración de planes ha sido muy importante porque la parte de la autoevaluación se está incluyendo ahora en esta elaboración de los programas. Antes se hacía un programa y no sabíamos el efecto que tenía sobre la sociedad.
Hoy es una condición fundamental en este proceso. El Plan Estatal de Desarrollo, PED en adelante, es desde esta perspectiva un instrumento para enunciar los problemas estatales y enumerar las soluciones en una proyección sexenal. Al entregar el PED 2022-2027, el gobernador no solo se ha remitido al marco legal que lo obliga y lo compromete, también ha sido congruente al cumplir con los valores que inspiran y sustentan las políticas que implementará para concretar las expectativas de los ciudadanos que expresaron su confianza en la transformación de Sinaloa. El PED expresa el compromiso que le corresponde cumplir al gobierno estatal con un carácter histórico porque, en primer lugar, restituye los vínculos entre las palabras y sus significados y el deslinde con respecto al lenguaje oscuro y tecnocrático que, lejos de comunicar los propósitos gubernamentales, los ocultaba. Recoge el cambio de paradigma aprobado en las urnas en el 2021 y ese cambio incluye el del concepto mismo de desarrollo, que es este tema que planteaba el doctor Rodríguez sobre la relación entre los programas y hacer política. Es importante señalar que el PED contiene 3 ejes que están articulados. Su orden de presentación muestra una jerarquización importante. En primer lugar, se encuentra el bienestar social sostenible, que es el propósito principal de los otros 2 ejes, que son desarrollo económico y gobierno democrático, como promotores de paz y seguridad. En el primer eje se asume que el bienestar social es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para garantizar la mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades, lo que no se limita al simple crecimiento económico. Implica la distribución de los beneficios que aseguren salud, buena alimentación, educación y agrego también de calidad, viviendas, servicios públicos básicos, espacios para la recreación y el esparcimiento, contribuyendo a la sana convivencia colectiva y a un entorno sustentable para las familias. Asimismo, el eje relativo al desarrollo económico tiene como objetivo disminuir la pobreza y eliminar las desigualdades. Para ello, propone un plan de trabajo para que en los próximos años Sinaloa emprenda el tránsito hacia un desarrollo sostenido y dinámico, liderado por una industria manufacturera competitiva basada en la tecnología y la innovación. Tenemos que aceptar que tenemos que entrar a una fase de industrialización fuerte, porque solo ahí se puede generar desarrollo. La agricultura genera crecimiento, pero la industria genera desarrollo. Es una diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. El desarrollo de la industria manufacturera debe ser factor determinante para que las y los jóvenes sinaloenses egresados de las instituciones educativas se arraiguen en nuestro estado, cuenten con empleo de calidad y bien remunerado, que evite que emigren a otras entidades federativas o al mercado laboral internacional, en especial al país vecino. Sinaloa debe dejar de ser el referente de la más baja remuneración formal de sus trabajadores y sus trabajadoras. Ya en el informe de ayer del gobernador planteó que ha habido una mejora sustantiva en este rubro. El bienestar social no puede prosperar si los sinaloenses no contamos con un genuino gobierno democrático que avance en la construcción de la paz que requieren nuestras familias, donde se hagan valer las garantías de seguridad para la vida, los bienes y los derechos de hombres y mujeres. Un gobierno que reivindique una nueva ética pública, donde predominen la honestidad, la eficacia y la convicción de la responsabilidad en el servicio público. La ciudadanía expresó su avidez de contar con gobernantes cuyos actos y palabras no anulen la congruencia
y que no hagan del servicio público una condición de privilegio. El PED propone trabajar en apego irrestricto a los principios de legalidad, transparencia y cuya gestión se oriente a lograr el bienestar de los ciudadanos. De esta manera, los sinaloenses tendremos un desarrollo de bienestar, con el trabajo de las y los legisladores que de la mano del Poder Ejecutivo coadyuven a través de políticas públicas propuestas en el PED que permitan obtener logros graduales y progresivos en términos de bienestar social, de mejora en las condiciones. Perdón, aquí está. Económicas colectivas, así como en la calidad y efectividad de las instituciones del Estado. Se habrá avanzado en los fines del proyecto de transformación de Sinaloa al detallar la posibilidad de demostrar que sin autoritarismos es posible imprimir un rumbo a nuestra entidad, que la modernización puede ser forjada desde abajo, como ya se ha planteado antes, y sin exclusiones, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Sin más, reiteramos a nombre de la diputada agradecer la invitación de que fuimos objetos por parte del colegio a este foro, sin antes volver a felicitar al colegio de Sinaloa por su 30 aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. No pierdas el toque, amigo, qué bueno. Qué gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto que hayas podido, de veras, ya que andas, tengo que ver tus zapatos para darme cuenta que andas a 100. No, disculpen, es que ayer yo estaba viendo los calcetines y, por ejemplo, los del doctor Rodrigo López Zavala traían unos calcetines igual los de él y digo que a lo mejor los compran en paquetes y gobierno. Oh, eso está al revés. Pero me da mucho gusto que estés con nosotros, de veras, ya sabes, nos gusta muchísimo lo que estás haciendo, estamos contigo, el Colegio de Sinaloa está contigo, colegiadas, colegiados, porque creo que es pertinente y que tenemos retraso en el tema de las mujeres y que tú vas a 100. Vas a 100 y bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias, Elmer, por la invitación. Pues había que venir a equilibrar un poquito la mesa. 5 hombres y una mujer, pero bueno, creo que que vale por los 5. Quizá por más, pero bueno. Y sí, estos zapatos son de mucho caminar. Saben que mañana tenemos la jornada de los 16 días de activismo. Estaba por eso, con disculpas, muy atareada porque mañana arrancamos esta campaña a nivel mundial. Los 25 de cada mes se consideran los días naranja. El 25 de noviembre fue elegido a partir de un hecho trágico en Latinoamérica, en República Dominicana, donde son asesinadas 3 mujeres, las hermanas Mirabal, Patria, María Teresa y fue el otro nombre de las 3 hermanas. Y esto hace que en América Latina, que es donde más se profundiza incluso la violencia de género y la que concentra la estadística más alta de feminicidios, se reivindique esta fecha como una fecha para hacer conciencia de la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y por eso se ha abrazado también por la Organización de Naciones Unidas desde el 2008 las jornadas de los 16 días de activismo que arrancan el 25 de noviembre y terminan el 10 de diciembre. Así que sí, andamos muy atareadas. Y eso también tiene que ver con el tema que estamos analizando hoy. Yo les estaba escuchando. Primero, quiero decir, y escuché con atención al subsecretario, que algo que comentó ayer el gobernador en el informe
es un tema de cómo debemos, desde el funcionariado, ser muy receptivos a la crítica y a las observaciones. Podemos no coincidir con las formas y los enfoques, pero tenemos que aprender y coexistir en la diversidad y tener, sobre todo desde el funcionariado, mucha apertura porque en esas observaciones críticas también hay lecciones que tomar. El tema de erradicar la violencia y erradicar la pobreza es un gran reto mundial. El tema de la desigualdad es un gran reto mundial, porque pareciera paralelamente que en la medida que pasan los años y pasan los siglos, la riqueza se multiplica, pero se concentra en pocas manos. Ese es un gran problema, no solamente de México, es un problema del mundo. Vemos a México, por ejemplo, sí con ciertas fortalezas, que incluso en un escenario mundial complejo, con el tema de la guerra Ucrania-Rusia, pero en un problema, después de enfrentar una pandemia como la que tuvimos, que va a simbrar economías, porque muchos países, el tema de los servicios y el turismo es de sus principales fuentes de ingreso como el nuestro. Por supuesto que simbra economías, y a pesar de eso México mantiene ciertas fortalezas, y en el tema de la moneda ha sido reconocido las fortalezas que tiene. Claro, erradicar esa desigualdad que viene de siglos atrás es algo que evidentemente no puedes construirlo ni consolidarlo ni siquiera en un sexenio, ni siquiera a veces en décadas. Es algo que vamos a ir abonando para reducirlo. Pero a mí me interesa poner más énfasis en un tema que es cómo la pobreza se recrudece con las mujeres. Simple y sencillamente volvemos a ver en el sector rural. Solamente 6% de las comunidades en el sector rural están encabezadas por mujeres. Históricamente, no solamente en México, sino en el mundo, las mujeres no son las posesionarias de la tierra. La herencia de la tierra tiene rostro masculino. Incluso hay que nada más revisar nuestra normativa, que aunque ha cambiado en el tema de comunitario y equidad, sigue todavía esa presencia de una herencia masculina en el tema de las posesiones y las tierras. ¿Y qué va a dar lugares? Que nosotros volvemos a ver, y a pesar de que las mujeres en el sector rural trabajan en la agricultura, trabajan en el campo, trabajan en la pesca, son invisibilizadas y son por lo tanto relegadas del otorgamiento de derechos, de créditos, porque no están a su nombre las tierras, y para poder que les lleguen programas de apoyo productivo se necesita exhibir dónde está el título de propiedad, y por eso vamos a encontrar que en los programas ganaderos muy pocas mujeres reciben estos beneficios, y en los programas de agricultura son muy pocas mujeres. ¿Ha cambiado el mundo? Sí. Desde 1974 la Constitución mexicana establece la obligatoriedad de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y sin embargo es para muchos inconcebible que una mujer encabece, por ejemplo, una organización tan importante como es CADES, donde si vemos están sentados puros varones. O volteemos simplemente a ver a un CODECIN, que es un organismo gubernamental y que hoy puedan decir, ya tiene mujeres. Sí, pero ¿en qué proporción? Eso nos implica ser también autocríticos en el tema de inclusión. Volvimos a ver, y yo lo he dicho, a una Canaco en Culiacán, que nunca ha tenido una mujer al frente. Volvimos a ver a Copalmex, a Canacinda, y hagamos el recuento de cuántas mujeres han encabezado esas cámaras empresariales. ¿Por qué? Porque la historia nos marca que hasta 1960 en México solamente el 13% de quienes tenían un empleo fuera del hogar eran mujeres. Las mujeres, las labores de cuidado que históricamente se les han asignado y que he dicho se reconocen mucho en un 10 de mayo, con muchos abrazos en ese día, pero que productivamente y laboralmente se convierten en una resta. Porque muchas mujeres son segregadas de las oportunidades de ascenso a los mejores cargos gerenciales y directivos por las horas que dedican a las labores de cuidado no remuneradas. En Sinaloa se estima que las mujeres dedican 30 horas a la semana
a labores de cuidado, a labores domésticas, de trabajo no remunerado, contra 11 horas que destinan los varones. Y triplicar esa actividad de los varones va a hacer que las mujeres sean segregadas de las mejores oportunidades de trabajo, y por eso todavía hay una brecha de desigualdad en ingresos que favorablemente ha avanzado. Para el 2020, INEGI medía que había alrededor del 33% de diferencias de ingresos entre hombres y mujeres en Sinaloa. Para el 2022, la medición de INEGI fue más favorable y habla de un poco más del 18% de diferencia entre ingresos de hombres y mujeres. Pero ¿qué vamos a encontrar? En el mercado de trabajo todavía vamos a hablar, en el caso de Sinaloa, 38% de la fuerza laboral son mujeres, 62% son varones. A nivel nacional es una variación de un punto más, 39 contra 61. Si nosotros nos comparamos con los países desarrollados, vamos a encontrar que estamos todavía atrás. Otros países, y no porque nosotros seamos subdesarrollados, pero obviamente otros países su tasa anda en 49% mujeres con 51% varones. Y sí, como lo comentaba ahorita el subsecretario, los dos factores fundamentales para romper los círculos de pobreza son el tema de la educación y son el tema del empleo. Vamos a encontrar que si la mujer todavía no está con la misma proporción que los varones en el tema del empleo, evidentemente la pobreza va a seguir teniendo más rostro de mujer. Y no solo en México, este es un tema mundial, porque aún en los países desarrollados, incluso Canadá, incluso los países europeos, vamos a encontrar una diferenciación de ingresos. Si hacemos además el recuento de cuántas mujeres acceden a los créditos, simple y sencillamente para 1960, las mujeres para abrir sus propias cuentas y ser objeto de créditos tenían que tener el aval del esposo. Hay que recordar que como país venimos que en 1931, cuando se aprueba la Ley Federal del Trabajo, la mujer para poder conseguir un empleo necesitaba tener el permiso del esposo. No hace mucho, si acaso hace, que les gusta, 2 décadas atrás, socialmente era mal visto si uno como mujer casada, que tengo más de 35 años de casada y siempre he sido irreverente y rebelde, y me rebelé a eso de llevar el de. Pero ¿cuántas veces socialmente obligaban a las mujeres que se llevara el apellido de? Y ese de era un tema de pertenencia al esposo. Veamos, todavía ha cambiado algo de esto. Sí ha cambiado, pero no suficiente. Entonces, cuando hablemos de desigualdad, cuando hablemos de pobreza, cuando hablemos de empleo, por favor, compañeros de mesa, acostumbrémonos a hacer un análisis desagregado, por ejemplo. Porque no hacerlo es seguir invisibilizando que además de las diferencias sociales, hay diferencias de género que importan y que cuentan. En la medida, venimos incluso de invisibilizar, nosotras, yo antes de estar en el funcionariado público, fui una activista y sigo siendo activista, yo les he dicho, yo el activismo me lo llevé al gobierno y espero cada vez más que adentro del gobierno haya más activistas sociales, porque precisamente por eso traigo así los zapatos, porque se trata de eso, de ver a la gente acá abajo, de conocer sus necesidades, de estar desde ahí empujando esa transformación, porque efectivamente sí buscamos una transformación, pero para beneficio de esas clases sociales más desposeídas, para beneficio de esas mujeres que sí han trabajado desde hace muchas décadas, pero han sido invisibilizadas y han sido segregadas. Hasta si vemos las estadísticas de seguridad social, el empleo que ocupan las mujeres tiene mayor proporción en empleo informal, tiene mayor proporción en empleo sin prestaciones, tiene mayor proporción en empleo con más bajos ingresos. En la medida que va subiendo la tasa de ingresos, la proporción de mujeres se disminuye. Por eso el análisis siempre tiene que desagregarse. Yo les decía que cuando era activista, la Fiscalía no desagregaba los delitos,
Simplemente todos, y hasta en el lenguaje. Yo he insistido mucho y el gobernador lo comenta frecuentemente cuando le digo todas, todos y todes, porque también tenemos que acostumbrarnos a incluir a quienes no se sienten identificados con el todos o con las todas, y por lo tanto hablemos también de todes. Y dice el gobernador, acá habla todes, luego siempre anda preguntando, pero bueno. Hay quienes luego dicen, ¿y para qué invierten tanto tiempo? Es tema de visibilizar, y visibilizar este tema de la desigualdad, de la pobreza, del empleo. Simplemente decirles, preguntémonos en qué trabajos están las mujeres. Los tipos de trabajos que las mujeres desempeñan están muy relacionados con los estereotipos de género. Las mujeres trabajan más de un 90, ¿qué les gusta? 98% de las maestras de preescolar son mujeres. ¿Es casual? No, tiene que ver con sus labores de cuidado. La enfermería, cada vez más hay varones, pero es un empleo altamente feminizado. El empleo de docente incluso es un empleo altamente feminizado. Vamos a encontrar a las mujeres entre los servicios. Son la principal fuente de riqueza de muchos grandes hoteles, de muchos grandes restaurantes, pero todavía son insuficientemente retribuidas. La pobreza tiene rostro de mujer. Y si queremos transformar a Sinaloa, y si queremos transformar a México, y si queremos ser realmente innovadores y comprometidos, la visión de género no debe seguirse omitiendo. Porque no vamos a erradicar la desigualdad si dejamos de ver que las mujeres, no por voluntad, sino por decisión política, durante décadas se quedaron pasos atrás. Y si bien la paridad política está agregada ya en la Constitución y obliga a la inclusión de las mujeres en los cargos públicos con igualdad, todavía hay brecha que caminar, porque incluso aunque sean mujeres alcaldesas, vamos a encontrar que por inercia, cuando se trata de puestos de poder, se piensa en masculino. Aún mujeres gobernadoras vamos a encontrar que no tienen esos cargos con paridad. Si eso hay en el sector público, a pesar de ser obligación constitucional, por mayor razón lo hay todavía en el sector privado, que no ha sido obligado y que incluso cuando se le plantea la necesidad de fortalecer y obligar la inclusión de las mujeres a los puestos gerenciales y de primer nivel, lo ven como una invasión a su privacidad, cuando el tema de la igualdad es un tema de derechos humanos y es un tema de garantizar el respeto constitucional a un principio básico. Por eso yo digo, la pobreza, la desigualdad tiene rostro de mujer, y les convoco a que nos comprometamos a erradicar esa desigualdad y esa pobreza, porque eso también es violencia. Menuda tarea. Dice que cuando yo fui estudiante de electrónica e ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, como 80 años, en mi grupo había 4 mujeres, 4 se graduaron, pero yo no supe al final que trabajaban, que en la línea de producción donde yo trabajaba había una mujer, pero era egresada de la Universidad Nacional. Entonces, y éramos 3 varones y ella, y era buenísima, o sea, digo, porque ahí había que tomar decisiones y resolver problemas todos los días, y era una empresa donde se trabajaba 24 horas. Y hace poco fui a hacer una conferencia en una universidad en Querétaro de electrónica también, de ingeniería, y eran como, no sé, en un auditorio metieron como 120 personas y eran 100 mujeres y 20 varones. Y dije, es que no las puedo hacer, tengo que hacerlas que den un paso. Y entonces le dije, a ver, y cuando ustedes me aplauden. Y entonces yo les dije, a ver, ustedes saben desde cuándo se aplaude y para qué se aplaude. Entonces quedaron, ¿no?
tienen que ser curiosas en esto. Si quieren ser científicas, tienen que ser curiosas. Investiguen desde cuándo se aplaude, dónde empezó y para qué. Y bueno, antes de empezar la conferencia, ¿ustedes saben cómo se demuestra por qué 1 por 1 es igual a 1? Y le digo, pues igual, tienen que ser curiosos. Ustedes son mujeres, son la nueva generación, son el nuevo rostro de este país. Un país pensado, así dije, como dices tú, pensado para varones injustamente, pero tienen que nivelar, ¿no? Digamos ya, cuando terminé la conferencia, 2 mujeres me preguntaron, maestro, ¿dónde podemos ver eso? Y fíjense, es que es el segundo paso. Habla de educación importante, de buena educación. Y ese era el segundo paso que ellos tenían que dar. Entonces, claro, yo ya les hice alguna sugerencia de libros de matemáticas, etcétera, donde tenían que ir. Pero me gustó. Los varones no salieron como de ya tenemos la chamba ahí. No, qué bonito de veras. Y bueno, mi querido Eduardo, te toca. Te toca que Eduardo Díaz Martínez, que es el presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a nombre del Colegio de Economistas de Sinaloa por su invitación a través de mi persona, su presidente, estimado amigo Hermel Mendoza, y por supuesto al colegio por su aniversario. Me propongo a leer lo siguiente. Muchas veces la necesidad de hacer algo tiende a hacer creer que no es necesario comprender qué es lo que se quiere hacer. Y sin datos, cualquiera que haga algo es libre de reclamar el éxito. Al menos que entendamos el significado de los datos, corremos el riesgo de ver problemas donde no los hay, de eludir necesidades urgentes que se pueden solucionar, de experimentar ira ante meras fantasías, al tiempo que soslayamos horrores reales y recomendamos políticas fundamentalmente equivocadas. A veces es difícil identificar los beneficios de las políticas públicas o aún convencernos de que hacen alguna diferencia. No obstante, los efectos catastróficos de las malas políticas pueden ser demasiado obvios. El proceso de cambio que vivimos se presenta una divergencia entre las regiones. Las líderes o ganadoras aprovechan las ventajas del cambio e inician un rápido proceso de crecimiento basado en nuevos productos y nuevos procesos. En las regiones líderes, la innovación genera conocimiento. El conocimiento aumenta la productividad. Las mejoras en productividad generan ventajas competitivas. Las ventajas competitivas amplían los mercados y la producción. La ampliación de los mercados y la producción fomenta el aprendizaje. La aplicación de las mejores prácticas en las empresas, producto del aprendizaje y la innovación, originan el cambio. Y es el cambio basado en las mejores prácticas, el aprendizaje y la innovación en las empresas lo que conduce al éxito, con lo cual se cierra el círculo virtuoso del crecimiento. Las regiones rezagadas o perdedoras se caracterizan por su resistencia al cambio. Persisten en los mismos productos y en los mismos procesos. Basándose en las ventajas comparativas estáticas, consideran que su vocación productiva es permanente. Son adversas al riesgo, a la innovación y al aprendizaje. Como resultado, la productividad se estanca o retrocede y la insuficiente competitividad merma su participación en el mercado. La falta de mercado para sus productos tradicionales
origina que la producción crezca de manera inercial o disminuye. En consecuencia, se deteriora la rentabilidad de las empresas. La menor rentabilidad reduce la inversión y aumenta el riesgo, por lo que persisten los mismos productos y procesos. La ausencia de innovación como resultado de la inercia conduce al fracaso. El fracaso alimenta el pesimismo de los negocios. La resistencia al cambio se fortalece. Los obstáculos aumentan. El empleo y los salarios no crecen, con lo cual se cierra el círculo vicioso del estancamiento. El problema para las regiones rezagadas resiste en si su gobierno y sociedad son capaces de diseñar y aplicar políticas públicas efectivas. Si consideramos que toda política pública bien diseñada y operada implica riesgos, y al asumir riesgos debemos esperar algunos fracasos, las preguntas que debemos responder son: en nuestras condiciones locales, ¿somos capaces de aprender de los éxitos y fracasos del pasado? ¿Y será posible construir una política pública que tenga probabilidad, no garantía, de funcionar? El no hacer nada es también una opción, y una opción muy atractiva, porque el cambio genera ganadores y perdedores. Además, el cambio impulsa un proceso de disrupción en la sociedad que es difícil y complejo gestionar. Pero si optamos por el cambio y el progreso, debemos de reconocer que se requiere no solo generar un ambiente amigable a los negocios, en donde la estabilidad macroeconómica, las instituciones y el Estado de Derecho son claves. También será necesario diseñar y aplicar políticas públicas que busquen transformar la economía, la política y la sociedad, de manera que sean funcionales al desarrollo. El Estado de Derecho, la economía de mercado y la democracia son sólidos pilares. Sin ellos, lo que podamos construir será efímero, endeble, superficial y precario. El cambio es ruptura, dislocación, y los beneficios del cambio pueden ser opacados por el trauma del cambio mismo. Para tener alguna probabilidad de éxito, es necesario contar con la convicción de que el cambio es posible y deseable. Si no es así, entonces no contaremos con la fuerza necesaria para tomar las medidas que se requieren. La resistencia al cambio siempre será fuerte. Afectan los intereses de muchos, por lo que no debe sorprendernos que los perdedores busquen impedirlo por todos los medios posibles. Y la política es siempre uno de esos medios. Otro requisito más para el éxito de largo plazo es el crecimiento incluyente. Una política de desarrollo incluyente requiere de una red de protección social, de armonizar la creación de empleos con la pérdida de empleos, de que los nuevos empleos que reemplacen a los perdidos sean mejores y brindar alternativas de ocupación a los desempleados. El objetivo debe ser reducir la desigualdad, ampliar las oportunidades y eliminar la miseria. Podemos hacerlo con realismo, lucidez y valor. Muchas gracias. Gracias. Al menos por 10 minutos. No, claro, sí, entonces, tú egreso de economía. Muy bien. Bueno, lo usual es que demos una palabra a dos personas, si gusta. Ahí están los dos ya.
Bien, ¿qué primero? Adelante. Híjole, me moría por participar. Es que hace rato hablamos de ciencia. Y uno de los graves problemas es precisamente la no aplicación de la ciencia en la resolución de problemas. Cuando hablamos de pobreza, yo los oigo y yo creo que la doctora Vera me va a permitir, se siente como que sí incluyen. Sinaloa son muchas cosas, así como México es multicultural, Sinaloa también lo es. Y queremos, debido al respeto, pues, meter a Sinaloa en un esquema de desarrollo que no le corresponde. Tenemos que ver esas minorías, que no solamente son mujeres, también hay mujeres indígenas. Son mayoría. Claro, pero hay mujeres indígenas, hay pueblos indígenas. Yo recuerdo así, o sea, como cuando lo oigo hablar, maestro, recuerdo una vez, estando yo en la dirección del civil, que nos llega una iniciativa de gobierno, aquella de la campaña contra la cruzada contra el hambre. Y con mucho coraje fui, porque no me quedó otra, ¿no? Entonces dije, vamos a ver, algo bueno debe tener esto. Me fui a un campo pesquero a la bolsa de Tozalibanco a tratar de apoyar un programa de huertos familiares. A mí se me caía el pelo del coraje. No puedes llevar huertos familiares a un campo pesquero. Puedes crear, pues, la acuacultura de traspaso, que creo que también ya están empezando, con todo respeto, ¿verdad?, a ver que no puede ser todo lo de, ¿cómo le llaman a eso? De sembrando vidas. Sembrando vidas no solamente son arbolitos, también debe de haber acuacultura a los que son de acuacultura y los que son de pesqueros. Tenemos que ver la vocación del sitio y de las personas. Y hay un desarrollo que se llama desarrollo regenerativo, que puede ser la apertura para esos lugares apartados, que no se trata de usar los recursos por usarlos. No podemos meter a Sinaloa en un solo esquema. Tenemos que ser incluyentes y crear riqueza con lo que tenemos. Y la regeneración es urgente. Los modelos económicos ahorita solamente han sido privilegiados a un grupo. Usted me dice, vamos a poner a esta gente en contacto con los empresarios. No está toda la respuesta ahí. Hay que escucharlos, hay que ir hasta allá y ver qué es lo que deciden. Hay que educarlos a ellos. Educarlos, pero no lo que nosotros queremos. La visión del indígena, ahora que me he acercado mucho a ellos, tienen una cosmovisión totalmente distinta. Esa parte donde ellos sacan su recurso no es solamente el área de trabajo, es su vida, es su historia. No podemos llegar a atropellar y atraer la industria que nos dé la gana, porque ellos estuvieron primero, tienen cientos de años ahí. Y nos quedan muy poquitos en Sinaloa. ¿Queremos perder nuestras raíces étnicas en pro de una competitividad mal entendida? Que hagamos crecer a Sinaloa juntos, impulsando también esas minorías, pero tenemos que irnos a involucrar con ellos, a pensar con ellos. Y si ese desarrollo grandote, no se trata solamente de cambiar un empleo por otro, hay que ayudarles a cambiar también para mejorar, pero no dándoles un empleo distinto. A lo mejor ellos pueden mejorar su calidad de vida con una transformación hacia lo que es su cultura, ¿no? A la vocación del sitio. Los ecosistemas naturales de Sinaloa están muriendo y estamos acabando con la pesca, estamos acabando con la acuacultura, estamos acabando con la historia. La riqueza inmaterial de Sinaloa es maravillosa, ¿qué no, maestra? Es maravillosa, rescatémosla juntos, con un modelo económico que valga la pena, no el antiguo. Es en efecto la resistencia. Digo, el cambio genera resistencia. No lo resistamos. Crezcamos juntos. Gracias. Preguntas para su secretario. Yo soy ingeniero industrial, voy a hacer más parte que la doctora. Aquí en Sinaloa hay un grupo de empresarios muy especiales, los cooperativistas pesqueros, que lo veo muy, como dice el Colegio de Economía, muy resistente al cambio, son personas muy conservadoras.
y su modelo cada vez tiene más amenazas por la contaminación. Yo quisiera saber si tiene políticas públicas que se estén llevando a cabo para donde puedan decir que han visitado a los cooperativistas pesqueros de Paredones, allá en Ahome, a los cooperativistas pesqueros de Lázaro Cárdenas, que exportan jaiba, que exportan almeja china, que exportan camarón, que comercializan muchos peces ahí de la bahía de Uvira. Esos pescadores que suman, creo que una cooperativa tiene 800 socios y otra de ellas, la que está en Lázaro, tiene 400 socios. La planta que se quiere instalar ahí, que está promocionando mucho nuestro gobierno de la 4T, es una planta de 100 y tantos empleos que reconocen sus estudios que el tipo de pesca alta de camarón hay hasta 4,000 pescadores en esta bahía. Yo quisiera saber si la política del Estado mexicano ya los incluyó, los han visitado, han presentado proyectos, los han escuchado. Máximo que ellos son los que han interpuesto amparos, se están manifestando, han estado luchando contra el proyecto que se les quiere establecer en ese lugar. O solamente ahorita la Secretaría de Economía pues puede presentarnos historias de éxito de gente que vende galletas y que es apoyada por gente rica de aquí de Culiacán. ¿Tienen algún programa donde me puedan decir, ya estuvimos ahí, ya estuvimos con los cooperativistas pesqueros, ya vimos su problemática, ya vimos por qué se resisten al cambio? O solamente me quedo con esa impresión de lo que apoyó el Grupo Panamá? Te quedarías corto. Nada más fue un ejemplo. Ahí está el informe de gobierno, donde están todas las acciones que se hacen, que son solamente pues, un ejemplo, y seguramente con mucho gusto lo voy a repetir, sobre todo porque es mujer, la empresaria, porque la ve muy bien, y es un ejemplo de cómo un emprendedor se está convirtiendo en micro, y micro tenemos que llevar a distintos procesos. Por lo tanto, para mí no es un ejemplo despectivo, es un ejemplo muy bueno. Totalmente, que me honra mucho decirlo, que estoy muy, muy contento. Y no se trata de acercar a la persona rica, sino también lo rico está en el tema del conocimiento y la capacidad, y vuelvo a decir lo mismo. Somos muy buenos para hablar, pero pésimos para participar, pésimos para donar, pésimos para hacer acciones. Entonces, el tema, otra vez, de la participación social en México, en las últimas encuestas, apenas si participó una asociación civil social y apenas hacemos donaciones. Entonces, creo que otra vez tenemos, lo dice muy bien la secretaria, necesitamos más activistas, necesitamos más asociacionismo que precisamente involucre a toda la sociedad y acerque al mundo, y ellos ya sabrán si se incorpora al mundo capitalista o no, pero deben de tener la libertad de ejercerlo ellos. Pero no podemos negarles ese mundo que existe, porque entonces nosotros somos los cerrados, que ellos escojan. Y no, en el tema de las cooperativas, al contrario, hay un gran acercamiento, y unos en el tema de certificación, y una de las calidades de estas cooperativas de opciones es mujer, precisamente, es mujer, y estamos precisamente tratando de ayudarlos a profesionalizarlos y certificarlos en un programa que ya el secretario de Economía está lanzando para el año que viene. Los acercamientos que hemos tenido con las cooperativas, hay cooperativas muy conservadoras, pero también son conservadores porque los que sabemos, tampoco les acercamos el mundo. Les tenemos que acercar el mundo para que ellos decidan. Y en ese acercamiento, después del Foro por la Sustentabilidad que tuvimos la semana pasada, a varios precisamente cooperativas, nos enfocamos a cooperativas de Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán, les acercamos fondos de inversiones internacionales para que ellos decidan si quieren participar o no en un proceso de profesionalización. Y curiosamente, en Los Mochis, en los temas de ostión y camarón, están ya preseleccionados unos para fondos de inversión. Sí, hay un acercamiento, no solamente a las galletitas, tenemos también cooperativas, tenemos también procesos de aceleración, tenemos más de 18 empresas participando en fondos de inversiones nacionales e internacionales de México y Estados Unidos en bolsas de más de 40 millones de pesos, ya hasta de 20 millones de dólares que están participando. Tenemos que ponernos en la altura del mundo, si no, no vamos a... La otra parte para generar más y mejores empleos son inversiones. Tenemos que atraer inversión o generar inversiones desde adentro para aumentar los trabajos de calidad. Entonces, los fondos de inversión hacen que inviertan en Sinaloa con empresas sinaloenses, y las cooperativas son puntos muy importantes porque es
Hay unas muy conservadoras y otras que simplemente nadie de aquí les ha acercado el mundo. Y que ellos vean qué más se puede hacer. Hay cooperativas muy exitosas. Y en el que, por ejemplo, decía esta señora de la cooperativa de Ostiones, ¿cuál es tu sueño? Empezar a exportar a nivel mundial y estar viviendo de mis rentas, decía. Bueno, pues tienen todo su derecho. Estos son más de casi 150 personas participando en la cooperativa. Está funcionando, ya está vendiendo, representa más del 30% de la venta, la producción a nivel estatal. No son pequeños. Creo que tenemos que solidificar los programas. Eso es un tema clarísimo en la política pública, en los programas. Bueno, son programas y hay política pública. Dentro de los programas sí estamos trabajando precisamente, lo que nos queda es atraer fondos de inversión, y en este caso son fondos de inversión de desarrollo sustentable, en el que todo esté precisamente en armonía, la ecología y el negocio, en ambos casos, que son los fondos de Evolucie, 3.8 se llama el fondo de inversión, y estamos precisamente viendo y evaluando ese tema. Pero otra vez, fondos de inversión sin formación y capacitación, los pierdes, los vas a perder. Pero otra vez, en el ejercicio de libertad, cada empresario, cada emprendedor decide si crece o no crece. Si se queda el tamaño en el que está o no en el que está. Pero está en nuestra obligación mostrar condiciones y ver cómo podemos adaptarlos para que ellos puedan evolucionar en el ejercicio de la libertad y el ejercicio de la libertad de las mismas condiciones, y ellos ya deciden qué toman o dejan dentro del mercado. Igual los emprendedores, pero no, tenemos ese programa. Qué bueno que trataste las cooperativas, porque exactamente es lo que más vamos a fortalecer el año que viene, tener las cooperativas, porque es necesario, la palabra es profesionalizarlas, porque ya generan dinero, pero estamos profesionalizarlas. Bien, nada más quiero comentar como 4 cosas rápido. Oye, nada más que no les pase como lo que pasó hace como unos 20 años en Escuinapa o en Atiacapán, donde vino gente de Ciudad de México para modificar las formas sin preguntarse. Y destruyeron todo el sistema que tenía de trabajo, y al siguiente zafra pues no hubo nada, y nosotros fuimos a ver las otras bibliotecas. ¿Qué pasó? No, pues vinieron, pues yo sabía por qué los dejaron. Sí, ustedes tienen que preguntar. Y otra cosa es que, fíjate que en relación a nuestra gente del norte, los indígenas, que yo he hecho mucho trabajo en la normal y también en la universidad. Pero la normal prácticamente desde que la crearon hace mucho tiempo, y siempre lo que se pensó el programa era que a partir de ellos, a partir de su cultura, de su fuerza, yo iba y juntaba a toda la plebada y los ponía a contar sus historias, una maravilla. Incluso les pedí fui a hacer una conferencia a la ONU allá en Ginebra, y les dije, me prestan esta historia, que era como un chico de 15 años se gana sus tenawares. Y me dijeron, no, 50. Y nos platicas después qué pasó. Entonces, pues bueno, ya tuvimos que explicar toda la indumentaria, el vestuario de ellos, la importancia de los tenawares que son, y de un maravillosos. Y me los tragué a todos los europeos. Entonces, me gusta mucho que trabajemos en el colegio también. El año pasado conseguimos libros para sus bibliotecas, y es una cosa que nunca olvidamos, así. Nosotros estamos ahí en el Colegio Sinaloa, hemos hecho una grabación de un programa que pasará el 30 de noviembre en apoyo a esta política de la naranja, que la verdad a mí me... Nos esperamos mañana, el plan de gobierno a las 9 de la mañana se la arranque la... Sí. Lo otro es que... Bueno, es que eso es a las 2. Yo tengo una pregunta nomás, muy sencilla. Bueno, no es una exposición de nada. A ver. La pregunta es para todos. ¿Por qué después de más de 20 o 30 años, Sinaloa crece entre el 2.1 y el 2.5?
que no es suficiente que se diga que está por encima de la media nacional. No hemos roto la barrera del 2.5. ¿Por qué? No, y eso es poca cosa. La pobreza, como lo dije yo, también sigue igual. Es que en realidad, lo decía aquí la compañera, y ese fue mi planteamiento, y ojalá quede bien puntual. No se trata de antemano que nosotros le huyamos a las inversiones, no se trata de que le huyamos al capitalismo, ni siquiera a la globalización. Se trata de que aprovechemos eso, pero desde las comunidades. O sea, nosotros, todas las comunidades tienen potenciales económicos y tienen potenciales y capacidades económicas, ciertamente con una educación todavía mejor. Pero necesitamos voltear la ecuación. Esa es la palabra que yo siempre uso. Hay que voltear la ecuación. Ya hubo mucho tiempo en que de alguna manera el desarrollo ciertamente intentaba venir desde arriba y de alguna manera se logró algo. Pero yo sí creo que, como alguien ya dijo por aquí, el desarrollo no nada más implica crecimiento, implica muchas cosas. Y yo sí creo que necesitamos voltear la ecuación, no para hacer cosas pequeñas, señor subsecretario, y yo de antemano entiendo que no está hablando en ese sentido. No, para hacer cosas grandes, porque desde abajo también se pueden hacer cosas grandes, aprovechando precisamente la globalización. Eso, que seguimos haciendo lo mismo. No sé si lo respondí claramente. ¿Quiere que agrega yo algo? ¿Me puedo decir una palabra? Yo lo dije, y lo dijo bien. No ha habido cambios sustanciales, se pueden pensar. Desde el siglo pasado, o sea, todo lo que llevamos del siglo, crecemos de manera inercial. La única cosa importante que ha pasado en Sinaloa en lo que va del siglo, la carretera de Mazatlán a Durango. Es la única cosa importante y le dio un cambio importante y de ahí para adelante, si me equivoco, pues algunos de ustedes me corrigen. Todo lo demás es lo mismo, ¿no? Inclusive ya por la industrialización, que es el sector al que aspiramos, no ha pasado nada. Sí, Sí, prácticamente es abonar al punto de la doctora y aquí del señor. Me preocupa en qué está enfocada la política de la Secretaría de Economía. Habla usted del cooperativismo e una situación igualitaria, pero lo sectorial recae la pregunta de lo mismo. O sea, dice, le damos a todos las mismas opciones, pero socialmente las necesidades no son las mismas. Habrá que repensar estas necesidades para focalizar los programas, si no se desperdician recursos. Y para no desperdiciar esos recursos habrá que fortalecer la política desde las especificidades de la región y de manera sectorial para garantizar esa igualdad que usted propone, porque las necesidades no son las mismas de él que la mía. Aunque usted me ponga una gama, ¿por qué desperdiciar un recurso, dar toda la gama si necesitamos una cosa acá, otra cosa acá? Es una manera no ser igualitario nada más de manera universal. Necesitamos focalizar de manera sectorial, como bien lo dijo la doctora, como bien lo dijo el doctor Manuel Ángel, porque es solamente darle una gama así a todos. No, es focalicemos el recurso. La cobija es pequeña, ustedes lo saben. ¿Y por qué estoy dándole las mismas opciones a todos, ¿no? Esa es mi pregunta. Bien. Bueno, puse ejemplos. Y esos ejemplos, lo dices muy bien, son sectoriales. Tenemos el programa de mujeres, que es para el tema de desarrollo, esas pequeñas que tanto han dicho que son pequeñas, pues sí, se inicia de lo pequeño. Yo como emprendedor inicié de lo pequeño. Y eso es un tema de desarrollo y formación. Inicia ahí. Está el tema sectorial también de los que están exportando. Tenemos programas sobre el tema de exportación. Tenemos otro programa que comentaba Elmer que se llama corredores comerciales, y eso viene precisamente de la Secretaría del Bienestar, donde hemos participado en cooperación.
donde de acuerdo al desarrollo de la comunidad estamos desarrollando comunidades, un ejemplo Tecapán según su vocación, y estando esquemas precisamente que tienen que ver con el tema de la región. En Tecapán, ahorita a través de fundaciones estamos pintando precisamente la ciudad a través de Fundación Comex y rehabilitando parques a través de Fundación Yosto, y nosotros como Secretaría de Economía entrenando a la comunidad, organizándola para que haga ferias comerciales en su naturaleza comercial, lo que sea, lo que ellos es. Entonces, eso precisamente lo llamamos correos comerciales, ya está presupuestado, y vamos a desarrollar poco a poco experimentos en ese sentido, porque tenemos que ver cuáles son las vocaciones que ellos quieren o pretenden en esa parte, pero sí es muy importante entender que la Secretaría de Economía son distintos programas. Otro está en Mercado Libre, precisamente para los que ya pueden precisamente vender productos a través del comercio electrónico. Es un proyecto exitoso donde vendo más de 7 millones de pesos, entonces la cobija se alcanza. Sí es la opción para ellos, pero precisamente creo que nos falta tanto nosotros informar y tanto ustedes con todo respeto informarse. Y entrar también y investigar lo que se está haciendo. Es una corresponsabilidad pública, eso es público. No solamente nosotros vamos a comunicar y le consta a la secretaria, hacemos tanto que a veces no nos alcanzan los medios para comunicar. Entonces tenemos este programa de más de 7 millones de pesos. Solamente el programa de mujeres, secretaria, el de mujer productiva, vende más de 3 millones de pesos, ya casi 4 millones de pesos acumulados. Genera una gran economía en el comercio y la producción de las mujeres. El tema de las carreras, más de 3 millones de pesos. Más del 45% de los que están en los programas del Mercado Libre, es una página especial, son mujeres. El 60% de los que entraron en la incubadora de proyectos fueron mujeres precisamente. Y sí, en el tema económico es un tema complejo. Y sí, en el tema el secretario está muy concentrado en el tema de inversiones, precisamente para que llegue algo diferente de lo que tiene que llegar. Y la carretera Mazatlán Durango salvó la vida mucho de la economía, sobre todo la del sur. Y esperamos que la planta de Topo cree un gran clúster regional en ese sentido. Lo esperamos porque vienen otras economías. Pero sí hay que hacer varios estudios. Son varios sectores. Carigrá tiene su necesidad, Canauco tiene necesidad, Canacintra tiene diferentes necesidades que hay que estudiar y que hay que proponer. Porque en ese desarrollo sectorial es donde nosotros como política de Estado tenemos que definir dónde vamos a apostar, porque no hay presupuesto que alcance. Pero están los fondos de inversión. Nosotros tenemos 5 fondos de inversión que sí pueden financiar todo ese tipo de proyectos que se ven, que la ciencia ya tiene identificado, pero que necesitamos meterle una velocidad. Y sí, estoy contigo en el que tenemos que sectorizar y priorizar. No alcanza todo, pero tenemos que priorizar precisamente esa parte para desarrollar la economía. Corredor económico es un ejemplo de cómo vamos, que descentralizamos, no solamente porque acá no es Sinaloa. ¿Cómo le hacemos? Tenemos Teacapán, tenemos La Noria, tenemos Tamazula, Guasave con próximo pueblo señorial. ¿Cómo lo desarrollamos? Tenemos Sinaloa de Leyva, que tiene otras necesidades. Tenemos Mocorito, que le va bien a Mocorito. Tenemos Angostura, tenemos Alhuey, precisamente, que tiene una necesidad y que vamos a trabajar por ello. El gobernador nos ha dado prioridad que trabajemos precisamente en esas comunidades, y la verdad necesitamos de todos ustedes para tener ideas de cómo las desarrollamos. Bueno, muchísimas gracias, cuídense.